Puertas Abiertas Universitarias que organiza Siena Educación. En este caso estamos compartiendo con La Salle Centro Universitario. La Salle Centro Universitario es un centro universitario adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Es un centro que tiene más de 75 años de vida y que sus áreas universitarias en grado son educación, social, multimedia, transmedia y el área de salud. Esta tarde tenemos las titulaciones de social, que son educación social y trabajo social. Son dos grandes grados y dos grandes titulaciones poco conocidas a veces y en un gran fervor en estos momentos que nos encontramos. La charla de hoy se llama Formarte para ayudar a las personas y promover la justicia social. Con nosotros estarán hoy el doctor David Anzoleaga, vicedecano de las titulaciones de Educación Social y Trabajo Social, y el profesor Alejandro Martínez, doctor también, el profesor titular y coordinación y miembro del área de investigación. Para organizar un poco lo que va a ser la ponencia, el webinar, después de esta breve presentación por mi parte, entrará el vicedecano con una contextualización de educación social y trabajo social en el campo de la intervención social, David Anzoleaga. Alejandro nos hará la diferencia entre estas dos titulaciones, cuál es lo que diferencia a un educador social de un trabajador social. Explicaremos, el vicedecano nos explicará la oferta formativa desde la perspectiva de La Salle en estos dos grados y Alejandro terminará con vosotros dando las características de por qué tenéis que escoger a La Salle para cualquiera de estas dos titulaciones. ¿Cuál es la metodología que usamos? ¿Cuál es la vida en el campus? ¿Cuál es la cercanía con los profesores? ¿Cuáles son las prácticas? O sea, todo aquello que nos reconoce y nos hace llevar años en estas carreras tan vocacionales, ¿vale? A última hora me incorporaré de nuevo, mi nombre es Mercedes García y me incorporaré de nuevo para dar paso a las preguntas que formuléis a través del chat. Espero que las disfrutéis, espero que anotéis todo lo que podáis y espero dar paso a David Anzoleaga y que comience cuanto antes. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Siena Educación que nos dé la oportunidad de poder presentar estas dos titulaciones que pertenecen a nuestra Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Y, en efecto, en este rato lo que pretendemos de una forma muy sencilla y dando una visión así muy global, pues es un poco situar estas dos titulaciones, el grado en Educación Social y el grado en Trabajo Social. Y normalmente, para explicarlas, lo primero que solemos hacer es contextualizarlas un poco en lo que es el campo profesional. Y en este sentido, yo siempre os invito, ¿no?, a las personas que os habéis conectado a este webinario, imagino, ¿no?, que seréis probablemente futuros y futuras estudiantes. En algún caso, a lo mejor, pues está algún padre o madre, si en caso de que los chicos no se hayan podido conectar o que estéis todos juntos. En cualquier caso, os invito a hacer la siguiente reflexión, porque en el momento en el que os encontráis, lógicamente, pues es de tener que tomar, ¿no?, de tener que afrontar una decisión importante como es, pues, qué vais a estudiar, ¿no?, en un futuro muy próximo. Seguramente hay personas que terminaréis la etapa formativa que estéis realizando en estos momentos, a lo mejor este curso, y ya el año que viene os estáis planteando estudiar en la universidad. A lo mejor hay personas que ya tenéis otras formaciones previas realizadas y que a lo mejor os estáis planteando, pues, seguir vuestros estudios y completarlos. En cualquier caso, aunque es verdad que a corto plazo, digamos, la decisión hace referencia a los estudios, ¿no?, a qué voy a estudiar y dónde lo voy a estudiar, pero en el fondo realmente este tipo de decisiones implica mucho más.
En el fondo, lo que estáis teniendo que decidir es qué vais a hacer en vuestro futuro profesional, ¿no? ¿A qué os vais a dedicar profesionalmente? Puesto que la etapa universitaria, el periodo de formación, no deja de ser una etapa que, aunque a lo mejor ahora nos parece que puede ser muy larga, 4 años vista, nos pilla todavía muy lejos, pero luego realmente pasa muy deprisa y en el contexto de lo que puede ser la vida profesional de una persona, que pueden ser 30, 35, 40 años, pues luego, al final, estos 4 primeros años realmente no son más que la puerta de entrada. Entonces, para poder definir y para poderos explicar pues, qué son estos 2 grados y cómo los tenemos planteados y qué os podemos ofrecer desde nuestro centro universitario de La Salle, como digo, vamos a permitirnos una contextualización un poquito más amplia en lo que es el campo profesional. Y el campo profesional donde van a actuar tanto los educadores y educadoras sociales como los trabajadores y trabajadoras sociales es lo que de forma genérica solemos llamar el campo de la intervención social. El campo de la intervención social se caracteriza sobre todo porque trabajamos para ayudar a personas que se encuentran en situaciones de desventaja, de dificultad, de carencia, de vulnerabilidad, debido a una gran multitud de factores. Factores económicos, personales, familiares, sociales, culturales, ¿no? El caso es que son personas que tienen dificultades a la hora de poder satisfacer sus necesidades. Fijaos que, en el fondo, todo lo que estamos haciendo a lo largo de nuestro ciclo vital, dependiendo, lógicamente, de la etapa o del momento en el que nos encontramos, pues responde justamente a querer ir cubriendo aquellas áreas o aquellas facetas de la vida que nos suponen en ese momento una necesidad. Cuando somos más pequeños, pues las necesidades están más vinculadas con lo fisiológico, con lo afectivo, con las necesidades más básicas y más primarias, pero luego, según vamos avanzando a lo largo de nuestra vida, bueno, pues nos vamos enfrentando a otro tipo de necesidades educativas, necesidades de socialización, de relacionarnos con otras personas, necesidades de qué hacemos o a qué dedicamos nuestro tiempo libre para poder aprovechar y hacer aquellas cosas que a lo mejor el resto del día por las obligaciones y nuestras circunstancias no podemos hacer. Más adelante serán las necesidades laborales de buscar un empleo o otro tipo de necesidades de vivienda, de salud, ¿no? Pues lo que es la asistencia sanitaria en aquellos momentos en los que nos encontramos pues, con problemas de salud, etcétera. Normalmente, la mayoría de la población encuentra medios y recursos en su entorno más cercano para poder atender estas necesidades. Pero hay grupos de población y colectivos que por sus situaciones, como decía antes, debidas a diferentes factores, pues no consiguen encontrar aquello que les permite justamente ir cubriendo sus necesidades e ir avanzando en su proceso vital de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje, de realización. Y es en estos casos donde se hace necesaria la intervención de un conjunto de programas, dispositivos, recursos, profesionales, etcétera, que justamente lo que vamos a hacer es tratar de ayudar a estas personas en aquello justamente que necesitan o que les falta o tratar de ayudar a solucionar conflictos o situaciones complejas en las que se encuentran para que de esa manera pues, podamos contribuir un poquito a su desarrollo, a su bienestar y a su integración social. ¿Vale? Por lo tanto, lo que sí que tenéis que tener clarísimo es que si elegís la educación social o el trabajo social, pues son trabajos en los que todo el día vamos a estar relacionándonos con personas, vamos a estar acompañando en diferentes tipos de procesos, vamos a tener que estar muy cerca de las personas para poder comprender bien la situación y los problemas que tienen, para desde ahí poder plantear pues, estrategias de ayuda, de superación de sus problemas. Y otra característica, yo creo que muy importante para finalizar esta contextualización, es que no estamos solos. No solamente vamos a trabajar los educadores y los trabajadores sociales
codo con codo, sino que lo normal, este tipo de intervenciones, este tipo de proyectos se llevan a cabo desde equipos multiprofesionales. Por lo tanto, vamos a tener oportunidad de trabajar con un abanico muy grande de perfiles profesionales, donde aparte de la educación social y el trabajo social, pues vamos a coincidir profesionales del ámbito sanitario, profesionales del ámbito jurídico, profesionales terapéuticos, etcétera, porque cada uno, y desde sus características y desde sus peculiaridades, lo que hacemos es tratar de aportar pues nuestras respuestas, nuestras soluciones, pues a esa problemática, ¿no?, del caso con el que estemos trabajando. Podemos trabajar con una persona, un caso individual, podemos trabajar con un grupo de personas, con una familia, o podemos trabajar también a nivel comunitario, que se llama, es decir, por ejemplo, trabajando con un barrio, trabajando con una zona, trabajando en una comarca, pues tratando de promover el desarrollo de esa zona. ¿De acuerdo? Bueno, esto un poco para contextualizar. Así ya entendemos dónde situamos justamente estas dos profesiones. Por lo tanto, Alejandro, te voy a dar la palabra para que, focalizando ya la atención en las dos titulaciones que nos corresponden, pues un poco establezcamos o nos ayudes a establecer un poquito los límites o las diferencias entre las dos. Muy bien. Pues muchas gracias, David, y un saludo a todas y todos los que nos estáis escuchando. Bueno, yo creo que esto que os voy a contar ahora tiene que ver con intentar ayudaros a resolver un dilema que no siempre es fácil y que tiene que ver con identificar la diferencia entre dos titulaciones que tienen campos comunes y una historia que les lleva a converger en muchos aspectos. Por eso en muchas ocasiones cuesta distinguir o diferenciar en qué consiste cada una de ellas. Así que, bueno, os voy a dar algunas pautas que pueden ayudar a explicar, ¿no?, esta convergencia y también conocer algunas de sus diferencias. Y en cualquier caso os animo a que a través del propio chat vayáis anotando las dudas o las preguntas o los aspectos en los que consideréis que queréis que nos detengamos, ¿no? Así que, bueno, de momento yo os cuento y luego intentamos resolver dudas más específicas. Diríamos, si nos sirve un poco de punto de partida, que estas dos titulaciones que hoy coinciden no siempre lo han hecho. De hecho, la profesión, podríamos decir, inicial, la que va a marcar el territorio que tiene que ver con abordar estos aspectos que os estaba contando David, es fundamentalmente el trabajo social. El trabajo social es una profesión que empieza a conformarse a finales del siglo XIX y comienzos del XX y que tiene que ver básicamente con el ánimo y el espíritu de personas que entienden que hay una injusticia o una desigualdad social ante la que hay que comprometerse y que hay que intentar cambiar y que ponen en marcha iniciativas y procesos o entidades para que puedan intentar compensar esta desigualdad. Así que quien inicialmente empieza a hacer esto es lo que se va a llamar las pioneras del trabajo social. Realmente el trabajo social empiezan a hacerlo o se empieza a construir desde dos líneas fundamentalmente. Muy desde una influencia anglosajona y serán, por un lado, ¿no?, sobre todo mujeres, movimientos de asociaciones vinculados a la caridad, ¿no?, muy vinculados a movimientos de iglesia, y por otro lado movimientos más solidarios vinculados al movimiento obrero. Ambos colectivos, de una forma u otra, entienden que hay que atender la desigualdad e intentar compensar la realidad social y emprenden o ponen en marcha iniciativas para intentar abordar esta circunstancia. Así que primero va a ir la acción, ¿no? Harán cosas, organizarán albergues, que desarrollarán escuelas, iniciativas dominicales para alfabetizar a las personas, a los obreros, a las mujeres que no han tenido acceso a la educación, crear espacios para atender a los niños, para ayudar a la inserción de la población inmigrante o para atender a las personas que tienen dificultades específicas. Estas iniciativas que van a ir de alguna forma desarrollándose van a ir conformando un marco de intervención ante el cual algunas personas, fundamentalmente, ya os digo, mujeres teóricas, que van a empezar a hacer teoría de esto.
O sea, hay una práctica, se piensa en la práctica y se construye una teoría para orientar una nueva práctica. Ese diálogo entre la teoría y la práctica es lo que va a construir una profesión. Y, por tanto, poco a poco se va a ir asentando no solamente una sensibilidad, sino un propósito de intervención social profesional. Y eso es lo que va a crear las primeras escuelas de trabajo social, que se instalarán en torno a los años 30, sobre todo, ya os digo, en Estados Unidos, en Inglaterra. Bueno, realmente podríamos decir que estas profesiones, cuando van a coger una implementación muy potente y se van a incorporar a nivel con una gran dimensión en la sociedad occidental, va a ser a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean lo que llaman los estados del bienestar, ¿no? Un compromiso, podríamos decir, de los gobiernos por desarrollar lo que se van a llamar los derechos sociales de los ciudadanos. O sea, ya no es solamente se atiende a las personas que tienen necesidades por sensibilidad o por solidaridad, sino que también se les asiste porque se les reconoce el derecho de ser atendidos en esa dimensión. Así que poco a poco, ¿no?, la propia administración pública va a empezar a comprometerse desarrollando e implementando recursos destinados a atender a estas personas. En esos recursos es donde se integra la figura del trabajador social inicialmente, que es el que existe y que es el que de alguna forma, ¿no?, se va a encargar de organizar esos recursos para atender a los colectivos o a las personas con más necesidades y también para promover, podríamos decir, esta participación social que está en la línea de lo que os hablaba David de la intervención comunitaria. Nuestro país tiene una circunstancia, como sabéis, muy particular ante esta evolución de la construcción de los estados del bienestar, que es que estos estados van a desarrollarse fundamentalmente en las democracias europeas que surgen o que se desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país, como sabéis, se queda bajo una dictadura y, por tanto, no será hasta el final de la dictadura, hasta el desarrollo de la democracia en 1978, que se empieza a pensar también en España como un país que quiere dar derechos sociales. Eso lo va a incorporar la Constitución española y a partir de ese momento nuestro país también va a comprometerse a crear una red de ayuda y de atención social o a las necesidades sociales de las personas. En todo ese camino en nuestro país, como nuestro país en ese sentido llevaba casi 40 años de retraso, tiene que crear toda una nueva red para poder atender esta circunstancia que hasta ahora venía desarrollándose fundamentalmente desde los recursos de la Iglesia. Y también de algunos movimientos clandestinos, ¿no?, vinculados al movimiento obrero, como os decía antes. Así que en nuestro país se va a dar una circunstancia muy particular que no va a darse en otros lugares, que tiene que ver con que se va a tener que crear toda una red de servicios sociales. A la hora de crear toda esa red, ¿no?, esa red de alguna forma se convierte en una red parecida a lo que sería una red de atención de salud o sanitaria, que muchos y muchas conocéis, ¿no? Y, por tanto, se crean unos servicios que funcionan pues como el médico, ¿no? Hay una atención primaria o un médico de cabecera, esto que se habla habitualmente, o una médico, donde tú llegas y te atiende. Y luego él te deriva, o él o ella te derivan a un recurso especializado. Cuando se habla de las necesidades sociales pasa un poco igual. Nuestro sistema de servicios sociales se crea de manera que hay una persona que va a ser como vuestro médico social de cabecera y que será una función que se asignará a las trabajadoras y a los trabajadores sociales. Así que ellos se encargarán de atender esa demanda, alguien que necesita algo acude a ellos y esta demanda social, el trabajador o la trabajadora social la valora y decide hacia dónde te va a derivar o qué recurso tú necesitas. Si necesitas una ayuda, pues te tramita la ayuda. Si lo que necesitas, imaginaros, es un apoyo porque lo que tenéis es un problema de toxicomanía, pues os manda a un centro especializado en atención de este problema, o si tenéis un caso o se asiste porque hay un caso en la familia de un problema de salud mental, pues se deriva a alguien a un recurso especializado, o un problema relacionado con los menores, o un problema relacionado con una discapacidad, o un problema relacionado con la inmigración, ¿no? Hay diferentes situaciones que se pueden dar y esas situaciones las va a atender un trabajador, una trabajadora social, que va a derivar luego a especialistas. ¿Qué va a pasar en nuestro sistema? Que cuando vamos a crear todo ese sistema,
Eso va a absorber, podríamos decir, casi toda la profesión del trabajo social, va a tener una línea de empleabilidad en ese tipo de recursos de atención primaria muy fuerte. Hasta tal punto que otras acciones que se desarrollan tradicionalmente desde el trabajo social, que era el acompañamiento educativo, lo que se llamaba la educación de calle, estar con la gente en el barrio, promoviendo las asociaciones, atendiendo a las personas, pues todo eso va a ir quedando, ¿no?, un poco en un territorio poco abordado, hasta el punto que va a quedar como un territorio sin profesionales que puedan hacerse cargo de ello. Fruto de eso, en 1991, fijaros, ¿no?, el impasse, se crea la profesión de educación social. O sea, la profesión de educación social es una profesión muy joven que surge fundamentalmente para atender, podríamos decir, esa laguna o ese espacio que ha quedado un poco baldío de necesidad de acompañamiento educativo de las personas. Y eso va, podríamos decir, a crear un poco el mito, seguramente algunos lo habéis escuchado así, de que pensar que el trabajo social es el trabajo de despacho que hace en una línea profesional y la educación social es el trabajo con la gente. Esto no es que sea exactamente así. Los trabajadores sociales trabajan con la gente, obviamente, porque tienen que atender esa demanda y se hacen cargo un poco de canalizar esa ayuda. Y es verdad, la educación social lo que hace es estar normalmente en los equipos de los que os hablaba David, multiprofesionales, que atienden ya específicamente las necesidades que han quedado explicitadas en la derivación que planteaba el trabajador o la trabajadora social. Así que luego los educadores y las educadoras sociales que hacen, ellos son los que están acompañando los tratamientos o las labores educativas de los recursos en los que se asisten a problemas con drogas, de los recursos a los que se asiste a gente que tiene problemas de salud mental o problemas de discapacidad o problemas de consumo de drogas, bueno, cualquier otro problema relacionado con aspectos sociales, ¿no? O incluso para acompañar y ayudar a la inserción de los menores en los centros de menores, ayudar y trabajar en la inserción de la población inmigrante o dinamizar y promover la propia participación social y el acompañamiento de la población joven o de la población adulta o de la tercera edad en diferentes lugares, ¿no? Así que, claro, como veis, los ámbitos de la educación y del trabajo social son muy amplios. Las posibilidades, podríamos decir, de acompañar y de asistir a las necesidades sociales de las personas se abren a todo este abanico y, en ese sentido, podríamos decir que tanto el trabajo social como la educación social atienden estos aspectos, aunque con estas particularidades más de o gestión de atención de recursos o de acompañamiento educativo. Ahí es donde podríamos decir que se reparten el trabajo educadores y educadoras con trabajadores y trabajadoras sociales. En ese sentido, podríamos decir que más que lo que les diferencia está lo que les une a estas dos profesiones. De hecho, lo vais a ver cuando uno contrasta los programas educativos o los planes educativos de grado, donde seguramente más o menos entre el 50 y el 60% del contenido de ambas carreras es el mismo. Hay otro 40% aproximadamente que las distingue porque se especializan en esa doble dimensión, o la de asesorar, acompañar y derivar a recursos, o la de hacer una atención socioeducativa. Así que educadores y trabajadoras sociales trabajan normalmente en equipo y forman parte, podríamos decir, de los recursos de atención de las necesidades sociales de las personas. Y es ahí, podríamos decir, donde ambas profesiones confluyen y donde trabajan conjuntamente. Por eso, ¿no?, lo veremos un poco más adelante, podríamos decir que son estas dos profesiones que en muchas ocasiones son tan complementarias que a veces nosotros mismos en el centro hemos optado por favorecer o dar la posibilidad de que se estudien conjuntamente, porque en muchas ocasiones eso permite acceder a las dos líneas de recursos en las que ellos pueden desarrollar sus funciones. Y en ese sentido podríamos decir que con las dos carreras uno de alguna manera completa o puede acceder a todo el ámbito de intervención social que se espera de estos perfiles profesionales, ¿no? Bueno, David, yo creo que con esto queda un poco así fijado, ¿no?, el punto de partida. Y más allá de las dudas que os surjan, si queréis, vamos matizando algún aspecto más a partir de lo que tú les puedas contar. Vale, perfecto. Muchas gracias.
Sí, vamos a ir entrando ya un poquito en la parte más académica, de organización académica de estas titulaciones, y en este sentido la Salle lo que ofrece, o lo que intentamos ofrecer, sería una oferta formativa integral, porque partimos, digamos, de dos presupuestos que definen el modelo pedagógico y el modelo metodológico en el que nos basamos. No solamente en estos grados, sino realmente en toda la formación que impartimos en nuestro centro. El primero de ellos es que nos dirigimos tanto a proporcionar una formación en los aspectos técnicos y propios de la profesión, que es fundamental, lógicamente, y por lo que elegís o elegiríais alguna de estas titulaciones, pero a la vez también le damos mucha importancia a la formación de la persona que está detrás del profesional. No podemos desvincular esas dos facetas. Como profesionales vamos a ejercer unas funciones, vamos a desempeñar una labor social, pero al final lo hacemos desde cómo somos cada uno de nosotros y de nosotras. Y por lo tanto, en todo momento tratamos de que en nuestra labor educativa, en nuestra labor docente, bueno, pues cuidemos también mucho ese aspecto personal, porque al final podemos saber mucho de métodos, de técnicas, sabemos manejar muchas herramientas, pero a lo mejor no hemos cuidado lo que es la base de nuestro trabajo, que somos nosotros mismos, cómo somos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras actitudes. Pensar que trabajando con personas, pues el tema actitudinal y el tema emocional, pues es fundamental. Y en segundo lugar, el segundo presupuesto que también intentamos aplicar en toda nuestra labor educativa es que no solamente el tiempo que estéis con nosotros, no solamente os dediquéis a sacaros la titulación de grado, que por supuesto, insisto, seguro es así, es la motivación principal. Pero lo que sí queremos es que durante ese tiempo, que normalmente van a ser 4 años, también estéis recibiendo otros inputs, otras formaciones complementarias que acompañen los aprendizajes que estéis realizando en el grado. Porque nosotros decimos que el currículum vitae lo empecéis a escribir ya. No hay que esperar a terminar la carrera, entonces en ese momento, sino que lo que vayáis a ir haciendo y lo que vayáis a ir recogiendo, pues justamente eso ya forma parte de vuestro currículum. Entonces, académicamente, pues estamos hablando de 2 titulaciones de grado. Ya sabéis que los grados se componen de 240 créditos, organizados, ordenados en 4 cursos académicos. Nosotros, a la hora de diseñar ambos planes de estudio, teníamos muy claro, pues terminaba su presentación Alejandro en este sentido, teníamos muy claro que no solamente queríamos ofrecer, como así hacemos, la posibilidad de estudiar educación social o estudiar trabajo social, sino, vista la demanda, como respuesta a la demanda, también la posibilidad de cursar los 2, de poder acceder a las 2 titulaciones. Pero no como un doble grado que en los 240 créditos se forman los 2 perfiles, sino que sean las dos titulaciones completas, de manera que al final del proceso pues podáis tener los 2 títulos. Para optar o para presentaros a una oferta de empleo que busquen educadores o educadoras sociales, presentáis el título de educación social. Pero si en otro proceso de selección lo que están buscando es trabajadores sociales, pues también podríais tener la otra titulación. Y eso nos llevó a diseñar los planes de estudio de forma muy simétrica, con una estructura muy paralela, precisamente para facilitar esta pasarela entre las 2 titulaciones. Sin entrar en todo detalle para explicaros lo que son los planes de estudio, sí que os animo, a lo mejor ya lo habéis hecho seguro, pero bueno, si no, a que buceéis un poquito en nuestra página web, porque ahí sí que veréis con muchísimo más detalle toda la información referente a los planes de estudio, podéis ver todas las asignaturas, incluso podéis pinchar en cada una de ellas, se despliega el programa de trabajo, etcétera, etcétera. Solamente voy a describir así en grandes rasgos para que sepáis un poquito qué cosas se estudian dentro de estas titulaciones. Insisto, tienen una estructura muy parecida, muy similar.
El primer año, tanto en una como en otra, es un año en el que impartimos lo que llamamos la formación básica. La formación básica tiene que ver con las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, que es el área de conocimiento donde nos situamos. Por lo tanto, en primero vais a tener asignaturas de sociología, de psicología, de pedagogía, de antropología, de economía, no sé si me dejo, de derecho, etcétera. ¿Por qué? Porque son la base de las intervenciones sociales. No podemos intervenir en un caso sin poder manejar todas las variables que tienen que ver con el contexto en el que se encuentran esas personas, ¿no? Pues su situación personal, psicológica, su situación familiar, su situación educativa, su situación laboral, económica, etcétera. Entonces, el primer año, que en ese sentido es muy común entre las dos titulaciones, digamos que nos aportan esos cimientos para luego poder ir avanzando. A partir del primer año, ya en segundo, tercero y cuarto, de forma progresiva, lógicamente, pues la formación se va especializando. Hay materias que son comunes a las dos titulaciones. La formación específica tiene que ver, por un lado, con lo que llamamos los modelos y los métodos de intervención. Entonces, vamos a trabajar, ya lo habéis visto, en un abanico muy grande de campos, de ámbitos, con colectivos que abarcan pues todo el ciclo vital, cualquier rango de edad y en situaciones absolutamente muy diversas. Por lo tanto, en cada caso, aunque siempre estamos haciendo educación social o trabajo social, lo tenemos que adaptar y lo tenemos que contextualizar, lógicamente, al grupo, a las características del grupo que tenemos delante. Y eso nos lleva a definir diferentes modelos y metodologías de intervención. Algunas son comunes entre las dos titulaciones, como es, por ejemplo, la intervención grupal, ¿no? Cuando trabajamos con grupo, pues todas las técnicas de dinámicas de grupo, por ejemplo, pues las vamos a tener que utilizar, las vamos a incorporar en nuestros programas. Cuando trabajamos con familia, lo que llamamos la intervención familiar, pues lo mismo, ¿no? También son modelos de intervención muy similares. Luego hay otros que ya son más específicos. Antes hablábamos que la labor del trabajo social, de recibir muchas veces esa primera demanda de ayuda que nos lleva a tener que hacer una valoración del caso, hacer un diagnóstico social del caso, pues, por ejemplo, eso que es típico del trabajo social conlleva a una serie de asignaturas específicas en trabajo social que no se dan, en cambio, en educación social. O, por ejemplo, varias asignaturas que tendríais relacionadas con el sistema de servicios sociales. En cambio, en educación social, pues hablamos de animación sociocultural, educación permanente, etcétera, que son otras formas de intervención propias más de lo socioeducativo. Vale. Luego tenemos también en ambas titulaciones asignaturas que tienen que ver con lo que llamamos la organización y la gestión de los proyectos, de las intervenciones, porque en ambos casos, cada uno desde su enfoque, o bien desde la educación social o desde el trabajo social, pues vamos a tener que planificar las intervenciones. Es decir, a ver cómo nos planteamos unos objetivos de intervención y cómo diseñamos las acciones que vamos a ir llevando a cabo para conseguir esos objetivos. Y luego eso hay que evaluarlo y además también hay que gestionar los recursos para que esos proyectos se puedan llevar a cabo. Bueno, todo este tipo de contenidos, dichos así muy rápidamente, pues son los que conforman, digamos, todas esas asignaturas que desde segundo hasta cuarto, pues os van especializando en lo que es el trabajo propio de cada uno de estos dos ámbitos. Alguna cosa que quiero destacar en el plan de estudios. Por ejemplo, damos mucha importancia y, de hecho, es un elemento estructurador, es un elemento central de todo el plan de estudios, es lo que llamamos la formación práctica. La formación práctica, si la sumamos, es un conjunto de asignaturas, equivaldría a 60 créditos. Antes decía que un grado se compone de 240 créditos. Si los dividimos por los 4 cursos, significa que cada curso implica 60 créditos. Entonces, fijaros, si impartiéramos toda la formación práctica junta, pues nos pasaríamos un año entero haciendo prácticas, recibiendo esta formación práctica. Lo que pasa es que pedagógicamente nos parece que es mucho más interesante distribuirla a lo largo del grado. Y entonces estos 60 créditos los vais a tener desde primero hasta cuarto.
primero y segundo, pues es una aproximación más reducida, pero que ya vayáis teniendo un contacto con lo que es la práctica, la realidad práctica. Y tercero y cuarto, sobre todo, pues son los años en los que vais a tener el mayor peso de las prácticas. Por ejemplo, tanto en tercero como en cuarto vais a tener 2 periodos de practicum de 225 horas de estancia en centros de intervención. De cualquier ámbito vais a poder elegir dónde queréis hacer las prácticas, con qué colectivo, en qué tipo de institución, etcétera, etcétera. Otro elemento importante, característico de nuestros planes de estudios, de los dos, es la optatividad. Tenemos reservados 30 créditos del plan de estudios para asignaturas optativas. Ofrecemos, en el plan de estudios tenemos 12 asignaturas optativas, de las cuales tenéis que cursar 5, ¿no? 30, como todas nuestras asignaturas son de 6 créditos, pues implica cursar 5 asignaturas optativas a lo largo del grado. Las podéis elegir como queráis, de las 12, pero nosotros hemos agrupado las 12 optativas en 2 bloques, porque tanto la titulación de Educación Social como la titulación de Trabajo Social son títulos únicos. Cuando terminéis, seréis graduados o graduadas en Educación Social o Trabajo Social. Y ese es el título oficial, que además, como nosotros somos un centro adscrito a la Universidad Autónoma, veréis que nuestros títulos están expedidos directamente por la Universidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Entonces, el título oficial es único. Lo que pasa es que, de cara a facilitar un poquito la inserción laboral después y vuestra orientación, lo que hemos hecho, como digo, es agrupar las optativas en 2 bloques. Y entonces, si en vez de elegir las 5 optativas de cualquier lado, elegir las optativas dentro de uno de esos 2 bloques, al final os vamos a dar lo que llamamos un certificado de itinerario de cualificación. Insisto, no es una especialidad oficial porque no existe, no está reconocida, el único título oficial es el de graduado o graduada, pero sí que hay efectos de, por ejemplo, en un proceso de selección donde tenéis que presentar vuestro currículo, pues en igualdad de condiciones entre 2 candidatos que ambos sean graduados o graduadas en una o en otra titulación, si vosotros además podéis aportar junto al título de grado, además un certificado de la universidad que dice que durante vuestra formación, a través de las optativas y también de las prácticas, porque está conectado, os habéis ido orientando más hacia un campo, hacia un terreno o hacia otro, pues seguramente eso puede hacer que el que esté en ese momento realizando la selección, el proceso de selección, pues a lo mejor se decante por vuestro perfil porque le parece que puede estar más enfocado y ser más afín a sus necesidades, ¿vale? Damos mucha importancia también a la movilidad, los programas de movilidad, ya sabéis, la posibilidad de poder realizar una estancia en otra universidad, tanto nacional, es decir, española como extranjera. Por ejemplo, seguramente lo que más os suena es el programa Erasmus. Pero bueno, igual que el programa Erasmus, también participamos de otros programas que os permiten pues, realizar o un semestre o un año entero en universidades de muchísimos sitios. Un destino estrella normalmente suele ser, por ejemplo, universidades de América Latina, pero por supuesto de universidades europeas. Hemos tenido gente que ha ido a Nepal, que ha ido a Filipinas, que han ido a hacer prácticas, por ejemplo, en programas de cooperación internacional, por ejemplo, en distintos destinos de África. Bueno, creemos que la movilidad también es una oportunidad de formación muy importante, donde lo que valoramos sobre todo es el que añadáis a vuestro currículo una experiencia internacional. Luego también, en línea con lo que os decía antes, de esa formación complementaria, de ese interés, porque no solamente os forméis en lo profesional y en lo que es la titulación, sino que ampliéis vuestras miras, vuestra formación, vuestro desarrollo en todos los ámbitos, organizamos un montón de actividades complementarias todos los años. Es verdad que el año pasado y lo que llevamos digamos, el primer semestre de este año, pues la actividad la hemos tenido que reducir inevitablemente por la situación de pandemia, pero ya estamos empezando otra vez a coger el ritmo y ya para el año que viene esperamos que podamos desarrollarlo con normalidad. Organizamos un montón de seminarios, conferencias, jornadas, talleres, donde además traemos gente de fuera, es decir, expertos,
profesionales para que nos cuenten sus experiencias, para que compartan su trabajo con nosotros y de esa manera pues rompamos los límites del aula. Muchas veces también hacemos visitas y vamos a conocer in situ los proyectos porque entendemos que eso pues es fundamental también para la formación. Y luego también tenemos, por ejemplo, entre otras muchas cosas, pues tenemos lo que llamamos un proyecto integrado. El proyecto integrado lo que nos permite justamente es trabajar de una forma interdisciplinar de ciertos contenidos que consideramos que son fundamentales. Contenidos que a lo mejor muchas veces no los podemos encuadrar específicamente dentro de una asignatura, ¿verdad? Pero que justamente pudiéndolas trabajar desde diferentes asignaturas con un planteamiento coordinado, pues bueno, eso nos permite también ir completando la formación. Ofrecemos también, por ejemplo, la posibilidad de que mientras estéis estudiando el grado con nosotros, podáis iros sacando de forma modular un programa de experto en innovación social y educativa que llamamos. ¿Qué significa? Pues son módulos de diferente duración, de 25, 30, 40 horas, que los vamos ofertando todos los años. Si vosotros los podéis ir haciendo según pues, los que más os interesan, etcétera. Cada vez que hacéis un módulo de estos, pues se os da un certificado. Si a lo largo de los 4 años, al final, cuando ya os vais a graduar, pues sumáis 200 horas a base de haber hecho pues 6, 8, 10 módulos de estos, pues os canjeamos esos certificados de módulos que son cortitos de 25, 20, 30 horas por un diploma de 200 horas que ya es un diploma de experto. La formación de experto ya es una formación que empieza a ser de peso importante dentro del currículo. Y eso es algo que está integrado con un horario que está perfectamente adaptado para que lo podáis hacer sin mucho esfuerzo y casi, pues eso, sin daros cuenta, termináis ya con el grado, termináis con el certificado del itinerario, si además habéis hecho una experiencia de movilidad, pues mucho mejor y encima además también con este título de experto. ¿Vale? La doble titulación, lo que decíamos antes, la posibilidad de obtener las dos titulaciones, de ser educador social y trabajador social conjuntamente en dos modalidades, que serían simultáneamente, es decir, mientras estáis estudiando una titulación, empezáis ya a ir haciendo asignaturas de la otra titulación, de manera que de esta forma, en 5 años, en 4 años más 1, en 5 años podréis tener las dos titulaciones. O si no, de forma consecutiva, es decir, termináis primero una titulación, ¿vale? Y cuando la habéis terminado, cursáis todas las demás asignaturas que os faltan, las que no son comunes. Acordaros lo que decía Alejandro, que hay una base común entre las dos titulaciones, lo cual nos permite reconocer créditos. Por ejemplo, os hablaba antes de la asignatura de intervención grupal, que es una de las asignaturas que imparte Alejandro. Cuando tú la has cursado en una titulación, ya no la tienes que cursar en la otra titulación, porque se te reconoce, ¿vale? Eso hace que de la segunda titulación la carga de estudio sea mucho menor, aproximadamente unos 100 o 110 créditos. Por eso, que cuando estéis haciendo la primera titulación, empecéis a hacer asignaturas de la segunda titulación, en 5 años podéis obtener los 2 grados. ¿Que habéis hecho solo la primera titulación en 4 años? Pues esos 100, 110 créditos para completar la segunda titulación la podréis hacer en 2 años. 4 más 2, es decir, en 6 años también lo podríais obtener. Y no hace falta que sea seguido, es decir, no hace falta que terminas una y a continuación te pones a hacer la otra. Muchos de nuestros estudiantes lo que hacen es terminan una, buscan trabajo, encuentran un trabajo pero a lo mejor es parcial, etcétera, y a lo mejor al cabo de 1, 2 o incluso más años, 5 o 6 años, pues dicen, pues ahora me apetece estudiar la otra titulación, en cuyo caso, como el reconocimiento de créditos no caduca, pues lo podéis hacer siempre, ¿vale? Bueno, y más cosas que no nos da tiempo en este momento a contaros, pero bueno, tenemos una escuela de tiempo libre, tenemos programas de voluntariado,
tenemos una comisión naranja, que es un programa que llevamos desarrollando ya varios años de lucha contra la violencia de género, tenemos un programa de Campus para Todos, tenemos un seminario de filosofía, bueno, un poco esa idea de poderos ofrecer pues muchas cosas que os vayan, eso, que no solamente terminéis con el grado y ya está, sino que os encontréis que durante este tiempo pues habéis aprovechado el tiempo para muchas más cosas. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedaría a lo mejor solamente un poquito, Alejandro, si quieres, pues darle un poquito contarles el sello personal nuestro y lo que nos diferencia un poco nuestra manera de trabajar y un poco pues lo que puede hacer, ¿no?, más atractivo el estudiar estas titulaciones en La Salle. Pues nada, no quiero extenderme mucho más, ¿no?, porque yo creo que ya has contado muchas de las cosas que tienen que ver con esta identidad de nuestra formación, ¿no?, lo que podéis encontrar en la oferta formativa de estas dos titulaciones en La Salle. Así que solamente comentaros un poco que nuestro propósito es intentar generar un espacio formativo que tenga ciertas garantías de que los aprendizajes son accesibles, son potentes y que estamos a la altura de las mejores universidades. Este es un aspecto que nos preocupa especialmente y que nos ha llevado durante los últimos años a incorporar con mucho compromiso prácticas educativas que sabemos que son de éxito y que están testadas y desarrolladas en las universidades más importantes del mundo. Así que, entre otras de esas prácticas, la variable fundamental es entender que para conseguir los mejores aprendizajes hay formas de hacer que ayudan y entre las que están algunas de las que nosotros intentamos promover en clase. Por eso es muy habitual, por ejemplo, que si estudiáis en nuestro centro, pues veráis que en las clases lo más habitual en estas titulaciones es que estemos colocados en círculo o en semicírculo, que estemos desarrollando mucho diálogo, hay muchísimo trabajo en grupo, hay mucho trabajo de campo, mucho trabajo de casos y mucho debate de materiales pedagógicos, fundamentalmente. Hay una práctica a la que recurrimos muy frecuentemente y que el alumnado valora con mucha riqueza, que es trabajar en tertulia. Lo que hacemos habitualmente es que decidimos cuáles son las lecturas más significativas, más actuales o más potentes con relación a las temáticas de las asignaturas y estas las abordamos en tertulia, de manera que entre todos y todas pues lo que hacemos es intentar sacar las principales ideas, cómo esto nos ayuda a entender una problemática o cómo a partir de esa lectura podemos resolver un caso práctico. Esta es un poco la idea a la hora de intentar fomentar que el aprendizaje se base en conocer lo último que está publicado, lo más vigente, lo más corroborado científicamente y que lejos de intentar transmitir ocurrencias, tengamos base científica en todo lo que intentamos transmitiros. Y eso es una constante que nos lleva a comprometernos mucho con la investigación, a estar implicados y participando en muchos procesos de evaluación de recursos, lo que de alguna forma nos permite, eso lo veréis también, que tener al profesorado que no solamente está contando un temario teórico, sino que está asesorando, acompañando, forma parte de entidades u organizaciones que están trabajando en el campo. Y que, por tanto, lo que traen a clase tiene que ver básicamente con lo que están, con sus intervenciones diarias. Pondré por caso, ¿no? Se monta el centro de atención a personas sin hogar durante la COVID en el IFEMA y quien lo coordina es una profesora de La Salle que luego trae y nos cuenta cómo se está implementando ese proyecto allí. Trabajamos con temas de violencia de género y quien nos lo cuenta es un abogado que está impartiendo las asignaturas de Derecho y que entre asignatura y asignatura está en el turno de oficio atendiendo este tipo de casos. Trabajamos con situaciones que tienen que ver con salud mental o cómo se monta un recurso y que nos lo cuenta es un profesor que está asesorando a los directores de recursos de redes de salud mental. O sea que nuestro empeño, ¿no?, es intentar contar con profesorado y con las experiencias que os permitan contactar todo el día con lo que pasa en la práctica cotidiana.
sin olvidar para eso que generamos espacios de debate y de pensamiento y que en algunas de las actividades que les proponemos pues también está leer textos clásicos, leer autores que son referencia de las titulaciones desde su recorrido histórico y siempre intentando llevarlo a la práctica. David os hablaba de uno de los proyectos que se desarrollan con el alumnado de primero y segundo, que es lo que se llama el proyecto integrado, que es intentar conectar la práctica con el conocimiento desde la combinación de lecturas, por un lado, y visitas a recursos o a entidades o a realidades sociales para ver cómo dialoga la realidad con la teoría, ¿no? Eso nos permite en los 2 primeros cursos empezar ya a tocar el territorio en el que se va a desarrollar la labor profesional del trabajo y la educación social y que de alguna manera pone ya en la pista de la selección de las prácticas, ¿no? Y esa selección de las prácticas ya os pone en contacto más cotidiano y con más horas en la intervención. Al final, nuestra idea, nuestro propósito es que este sea un espacio donde uno descubra una profesión y que contemos con todos los recursos necesarios para que uno no solamente la imagine, sino que la viva desde que empieza. Y este es básicamente nuestro espíritu y también nuestro propósito, y confío en que si tenéis ocasión de visitarnos o de que si nos queréis conocer más de cerca, pues que lo podáis descubrir pues, en el día a día. Esta sería un poco la presentación de esta parte que, si os parece, nos sirve un poco de punto de partida para dialogar ahora a partir de las dudas o las ideas que os hayan surgido. Sí, muchísimas gracias a David Anzoleaga y Alejandro Martínez. Vamos muy justos de tiempo. Hemos solucionado ya varias dudas, pero hay cosas, un par de ellas interesantes que dice, ¿cómo está la empleabilidad en estas 2 áreas? ¿Hay demanda en el mercado? Sí, no, hagámoslo breve para poder... Muy bien. Sí que lo hay, porque desgraciadamente las necesidades sociales son muchas y además van en aumento. Por lo tanto, posibilidades de inserción sí que las hay. Por ofrecer algún dato que los podéis consultar en nuestra página web, nosotros hacemos lo que llamamos un estudio de seguimiento laboral de nuestros egresados y egresadas, donde hacemos un sondeo una vez que han terminado la titulación, no exactamente cuando han terminado, sino a los 2 años de terminar, precisamente para dar un poquito más de margen, con el fin de que nos cuenten un poco qué es lo que hacen, si tienen experiencia laboral, dónde están trabajando, etcétera. Solamente os doy un dato que es muy parecido en las 2 titulaciones. Estamos hablando de que en ese periodo de tiempo, en apenas 2 años, más del 65% de nuestros egresados tienen experiencia práctica profesional. Eso significa, primero, este 65% corresponde, digamos, a los que al terminar la carrera, al terminar el grado, han buscado trabajo activamente, porque hay gente que o continúa estudios o por otras razones que no busca trabajo. Pero los que buscan trabajo, la conclusión a la que llegamos es que de los que buscan trabajo, el 65% tiene experiencia. Esa experiencia puede ser de muy diverso tipo. Puede ser en proyectos temporales, puede ser que hayan tenido durante un tiempo trabajo, luego se ha interrumpido y ahora están buscando otro trabajo. Pero bueno, yo creo que es un dato en ese sentido muy alentador sobre la empleabilidad. Por supuesto. Muchísimas gracias, David y Alejandro. Solo recordar al resto de personas y de posibles alumnos o padres que han ido preguntando a través del chat que el 29 de abril tenemos una sesión informativa a las 17 horas de forma virtual y en la que podéis inscribiros a través de nuestra página web lasallecentrouniversitario.es. Allí podremos perfectamente seguir debatiendo y seguir conversando. Muchísimas gracias a David y Alejandro por esta interesante charla que es sobre todo trabajar con personas, que hoy en día se ha convertido en algo indispensable, de verdad. Gracias y gracias a Siena Educación por podernos dar esta oportunidad. Muy bien. Igualmente. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.